con la tercera y última jornada del Congreso Internacional La Actualidad de Marx, y tenemos 4 ponentes: José Antonio Zamora, Clara Ramas, Valerio Rocco, Marina Hervás. Y bueno, pues cada uno tiene media hora para hacer su intervención, y vamos a comenzar entonces con la presentación del profesor José Antonio Zamora, que es científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, especialista en teoría crítica y filosofía política. Su trabajo ha explorado y sigue explorando la relación entre razón, poder y emancipación, con especial atención a la obra de Adorno. Forma parte de la Sociedad de Estudios de Teoría Crítica y de los equipos editoriales de Constelaciones, Revista de Teoría Crítica y el Jahrbuch Politische Theologie, y es autor de, bueno, entre otras muchas publicaciones, una monografía titulada Teodor Adorno, Pensar contra la barbarie, donde analiza la crítica adorniana de la modernidad. Hoy nos va a presentar una ponencia titulada Inmóvil es solo la abstracción del movimiento, Marx, tiempo, capital y el eterno retorno de lo nuevo. Cuando quieras. Sí, ahora se oye. Muy bien, pues buenos días. Como es usual, pues empiezo dando las gracias por la invitación a Clara y a César, los organizadores del Congreso. El que yo esté aquí esta mañana en esta mesa, pues responde sobre todo a un acto enorme de generosidad por parte de los organizadores. Mi aproximación a Marx ha sido siempre a partir de temas e inquietudes. Ha tenido mucho que ver con la crítica de la religión en Marx, también con el concepto de fetichismo, también pues, con los vínculos de la teoría crítica con Marx. Pero bueno, no tengo un abordaje sistemático de la obra de Marx como tienen muchos de los ponentes de este congreso. En fin, voy a intentar hacer una aportación que espero que sea al menos interesante. La cita que da título a la ponencia, Inmóvil es solo la abstracción del movimiento, es una frase de una cita de La miseria de la filosofía de Marx, que pone el acento en esto, ¿no? que resumidamente es pensar el inmovilismo del movimiento, o esa contradicción. Dice Marx, vivimos en medio del movimiento constante, del crecimiento de las fuerzas productivas, de la destrucción de las relaciones sociales, de la formación de las ideas. Solo la abstracción del movimiento es inmóvil. Mors immortalis. Esta cita que hace Marx de la obra de Rerum Natura, de Lucrecio, creo que es fundamental. Mors, muerte inmortal, ¿no? Es un núcleo de crítica radical de la estructura temporal del capital. Y voy a empezar pues, un poco desde un lateral, ¿no? que es a través de Walter Benjamin, que tiene una formulación que a mí me parece muy original y como punto de partida muy desconcertante, porque estamos acostumbrados a oír el eterno retorno de lo igual, de lo siempre igual, el eterno retorno de lo mismo, o el progreso, el avance, la novedad. Y él tiene una fórmula que es paradójica, es una expresión enigma, como muchas de sus expresiones, y es el eterno retorno de lo nuevo. Yo cuando me encontré hace muchos años con esta expresión, realmente, bueno, o nuevo o retorno, o lo siempre igual o lo nuevo, pero esto de lo nuevo y lo siempre igual. Y evidentemente cuando Benjamin formula esta expresión, está intentando destruir una supuesta evidencia con la que nosotros nos manejamos, que es la contraposición de lo nuevo y lo siempre igual, ¿no? Y parece llevar una instrucción metodológica. Esto es importante porque Benjamin está, digamos, en los años 30, muy preocupado de encontrar la fórmula para desentrañar
digamos, el presente catastrófico Y él se da cuenta que hay muchos elementos de interpretación de la realidad histórica y social que en realidad son una pérdida de realidad, son una incapacitación para entender. Hay una carta a su amigo Werner Kraft donde él dice que sería preciso, digamos, desarrollar ideas y conceptos que pudieran penetrar como un telescopio en la niebla de sangre. Usa esta expresión, niebla de sangre. Niebla es algo que no nos impide ver la realidad, ¿no?, que obnubila, y al mismo tiempo es una niebla que no es cualquier niebla, es una niebla, es decir, como judío y como marxista, él se ve impelido, forzado, ¿no?, apremiantemente a desentrañar lo que pasa, porque la constelación de amenazas y peligros a la que está expuesto le va a costar la vida, pero él ya percibe que eso conduce a una catástrofe histórica, ¿no? Y él le dice a Kraft: hay que construir ese telescopio. Ese telescopio que nos permite mirar a través de la niebla de sangre tiene que ser todavía construido. Está necesitado. Y él se da cuenta que para construir ese telescopio hay que combatir dos ideas que están muy presentes también digamos, en los movimientos emancipatorios de ese momento histórico, que es la idea de progreso y la idea de excepcionalidad de la violencia. Ambas ideas se han convertido para Benjamin en un obstáculo para entender y para resistir al sistema de opresión y exterminio del nacionalsocialismo. En el exposé que envía Walter Benjamin, que lleva el título París, capital del siglo XIX, en 1965, que genera luego un montón de controversia en el instituto, con Adorno, con Horkheimer, él ya empieza a vincular el fetichismo de la mercancía con la idea, con la fantasmagoría de lo nuevo. Él dice: lo nuevo es una cualidad independiente del valor de uso de las mercancías. Es el origen de la apariencia, es la quinta esencia de la falsa conciencia, cuyo agente incansable es la moda. Esta apariencia de lo nuevo se refleja como un espejo en otro espejo en la apariencia de lo siempre igual. Y esta dialéctica de lo nuevo y lo siempre igual es algo que empieza ya a tener una importancia capital en el pensamiento y la búsqueda de Walter Benjamin. Él se encuentra en la Biblioteca Nacional, cuando está investigando, se topa en 1967 con la obra La eternidad por los astros de Blanqui, que le produce un efecto, y él escribe ya a Horkheimer: esta obra tiene una importancia capital porque, dice, he encontrado formulado antes de Nietzsche ya la idea del eterno retorno. Entonces, lo nuevo y lo siempre igual, en el primer esquema que hace de su proyecto de libro sobre Baudelaire, que luego tendría expresión en el artículo que se publica en la revista del Instituto, El París del Segundo Imperio en Baudelaire, él ya en el esquema inicial, la tercera parte se llevará ese título, aunque luego no se materializa esto, ¿no?, con muchos de los proyectos de Benjamin, lo nuevo y lo siempre igual. Y él dice, en esta tercera parte, trata de la mercancía como cumplimiento de la visión alegórica en Baudelaire. Resulta que lo nuevo, que pulveriza la aparición de lo siempre igual, en cuyo hechizo el spleen ha arrojado al poeta, no es otra cosa que la aureola de la mercancía. Entonces, vemos aquí cómo van confluyendo dos cosas, y es la fantasmagoría de lo nuevo, que nace del fetichismo de la mercancía, y las fantasmagorías del pensamiento histórico que cristalizan en la idea de progreso. Ambas fantasmagorías están unidas. La idea de un progreso infinito nace de la apariencia de lo nuevo que produce el fetichismo de la mercancía.
Y lo que le interesa a Benjamin en este momento es, puesto que en el ámbito de la ideología nacionalsocialista hay una apropiación de Nietzsche, y la idea de que esa idea un poco, esa fantasmagoría nacionalsocialista neorromántica de retorno al origen, ¿no? Es decir, como si el nacionalsocialismo promoviese, él quiere romper esa apariencia de la ideología nacionalsocialista y mostrar que la idea de retorno de lo mismo en realidad no está opuesta, no es una idea opuesta a la idea de progreso. Que en realidad estamos ante dos formas de infinitud, la infinitud del círculo y la infinitud de la línea, que llevadas al extremo coinciden. Al unir en la imagen del eterno retorno de lo nuevo la infinitud del círculo y la infinitud de la línea, él quiere mostrar cómo el desencadenamiento del desarrollo tecnológico puede ser dotado de una apariencia de fuerza natural que se reproduce cíclicamente. No estamos, por lo tanto, ante la fórmula del eterno retorno de las culturas premodernas, el círculo natural de la producción, por ejemplo, agrícola, de los astros, de los ciclos naturales, sino que estamos ante un movimiento circular, autorreferencial, autorregenerador, autónomo, que nada tiene que ver con un retorno a estructuras temporales premodernas. Este es el movimiento circular infinito del sistema productor de mercancías, que es el que está a la base de la experiencia de la novedad como retorno de lo nuevo. Bueno, esta paradójica conjunción de linearidad, circularidad, progreso y retorno, nuevo y siempre igual, creo que responde al análisis que hace Marx de la estructura temporal del capital. Yo siempre he tenido la impresión, bueno, es evidente, todos sabemos que Walter Benjamin pues, le escribe a Adorno en 1935 comunicándole que está empezando a leerse el primer tomo del Capital. O sea, no es una persona que conociese, había leído pues, de segunda mano, es decir, pero bueno, le pasa como a tantos, es decir, hay muchos que dedican años y años de estudio concienzudo y muy profundo a los textos y tal, y luego llega alguien así como Walter Benjamin, un poco un indocumentado que tiene intuiciones que son infinitamente más valiosas y que revelan mucho más, ¿no? Bueno, pues eso es la impresión que tengo yo muchas veces en su relación con Marx, ¿no? Entonces, lo que yo diría en torno a la cuestión de la temporalidad, en el análisis de la crítica de la economía política de Marx, es que, por un lado, está, evidentemente, la desnaturalización del sistema capitalista y, por lo tanto, la idea de que el sistema capitalista es un sistema que nace en el tiempo, que tiene un origen en el tiempo, ¿no? Pero Marx va más allá, no es simplemente, digamos, desnaturalizar el capitalismo situándolo en el tiempo, poniendo su origen en el tiempo, sino que lo que ocurre en el tiempo es un cambio del concepto de tiempo y del manejo del tiempo. Es decir, lo que produce un vuelco en la historia, lo que produce un vuelco en el tiempo es una nueva forma de temporalidad, un nuevo concepto de tiempo y un nuevo manejo del tiempo a través de su medición y cuantificación. Es lo que podríamos llamar la economización del tiempo,
de un tiempo cuantificado, abstracto, homogéneo, universal. Bien, hay muchos autores que han trabajado esta cuestión de manera que todo interesante. Ayer se nombró a Moise Postón, también un libro fundamental de Stavros Tombazos, ¿no? Sobre el tiempo en Marx, que es Massimiliano Tomba, Daniel Ben Said. Bueno, hay muchísimos autores que han trabajado esta cuestión. Tombazos, por ejemplo, tiene una relectura del Capital, de los 3 tomos del Capital, diciendo que en cada uno de esos tomos hay una forma de temporalidad distinta, ¿no? Y que se puede analizar el conjunto de la obra, el conjunto del Capital, a partir de estas 3 temporalidades. En el primer tomo tendríamos una temporalidad lineal y abstracta, homogénea, un tiempo calculable y medible, el tiempo de la producción. En el segundo tomo, una temporalidad cíclica de la rotación del valor, el tiempo de la circulación. Y en el tercer tomo, lo que él llama la temporalidad que une esas 2 temporalidades, que es el tiempo orgánico del capital, que es una unidad de tiempo, del tiempo de la producción y del tiempo de la circulación. Es muy interesante, naturalmente, sería muy interesante analizar la especificidad de cada una de estas temporalidades, las diferencias de ritmos, el ritmo de la valoración, de la acumulación, de la realización del valor, su articulación, su compatibilidad y divergencias, sus discordancias y arritmias. En una obra más reciente, Tombazos analiza precisamente la crisis de la globalización, precisamente a partir del análisis de las arritmias que se producen en cada una de esas temporalidades. Mario Domínguez también tiene un artículo muy interesante que se llama Historia y Lógica del Capital, que está publicado en Sociología Histórica, en la revista de la Universidad de Murcia. En fin, a mí lo que me interesa es ahora no tanto esto, que llevaría muy lejos, ¿no?, cuanto pensar el tiempo desde la unidad orgánica de la reproducción del capital, porque me parece que eso es el marco abstracto de todas las temporalidades y no solo la cuestión de la medida del valor, sino ¿para qué? Para entender eso que hemos formulado al principio y que el propio Tombazos llama que es el inmovilismo del cambio. El inmovilismo del cambio. Es evidente que, y eso el análisis de Moise Postón es fundamental, ¿no? Es decir, lo que él analiza, ¿no? Es decir, la relación entre trabajo abstracto, valor abstracto y tiempo abstracto. Sin tiempo abstracto no hay forma de cuantificar el valor y, digamos, considerar ese tipo de temporalidad, que es una temporalidad cuantificable, es la única forma de desentrañar el vínculo entre valor abstracto y trabajo abstracto, ¿no? Y esto él lo analiza en el sentido de que la temporalidad del valor abstracto no es una temporalidad cronológica. Es decir, todos los trabajos, en cuanto a trabajo, el tiempo concreto y el trabajo concreto es un tiempo vinculado a una actividad que se desarrolla en el tiempo, en minutos, en horas, pero, digamos, el tiempo abstracto del trabajo abstracto es una relación abstracta que permite la intercambiabilidad de las mercancías y que tiene expresión en eso que Marx llama, digamos, la necesidad promedio de trabajo para calcular, para hacer comparables todas las mercancías en el mercado. Bueno, entonces, aquí se crea una paradoja, dice Postón, en el sentido de que esa cuantificación del tiempo genera una exigencia permanente de aumento de la productividad, tiene que ver con el valor, con la pluralidad absoluta y relativa y tal, todo esto es, digamos, por así decirlo, a la letra pequeña, pero bueno, en el resultado, él dice,
se produce un efecto noria. Tú tienes que estar continuamente acelerando el ritmo de la producción, la innovación tecnológica, el crecimiento de la fuerza productiva, pero se produce, por el efecto de la competencia, una nivelación que exige un nuevo impulso, y entonces, digamos, hay como una especie de anulación de los logros que consigue el crecimiento de la productividad, y eso genera, por así decirlo, una aceleración permanente del tiempo, una innovación que tiene efectos no solo en el sistema productivo, sino en el conjunto de la sociedad, porque todo, es decir, esta aceleración del ritmo productivo, digamos, tiene un impacto en el conocimiento, las innovaciones tecnológicas, pero luego sobre las relaciones sociales, sobre las formas de comportamiento, sobre el conjunto de la sociedad. El convertir el tiempo en un factor de medida del valor transforma los resultados de la actividad individual en una norma temporal abstracta, y eso hace, digamos, que se imponga una determinada organización del tiempo que responde a una propia lógica inmanente, que es la lógica del capital, que hay que entenderla como la lógica de una organización específica del tiempo. Si esto lo trasladamos digamos, al movimiento al movimiento de autovalorización del valor abstracto, y cogemos el conjunto, eso que me llama unidad orgánica del capital, de temporalidades, nos damos cuenta de que en realidad todo este dinamismo es como un trabajo de Sísifo, es un volver siempre a empezar. Es decir, a través del dinero, esto del dinero no lo trabaja tanto Moise Boston. Hay digamos, quizá menos conocido en España, pero un filósofo social alemán que se llama Frank Engster, que ahora está con mucha gente así relevante en Alemania, no está en la academia, sino bueno, ahora vinculado a la Fundación Rosa Luxemburg. Él ha tenido mucho contacto con las nuevas lecturas de Marx y con el grupo de crisis, de crítica radical del valor, etcétera. Viene un poco de esa... Pero bueno, él lleva su propia... Tiene algunas, digamos, querencias heideggerianas y tal, un tanto singulares. Pero bueno, este sí que ha mostrado, intenta mostrar cómo en realidad el dinero es la clave para entender esta nueva organización del tiempo, cosa que en Boston no está tan presente. Pero en definitiva, a mí lo que me interesa es este hecho de que, digamos, la nueva organización del tiempo como un tiempo sin cualidad, cuantitativo, que no se puede medir, es decir, el tiempo abstracto no puede medirse cronológicamente, es decir, pone una norma que en realidad dinamiza el tiempo, pero lo anula, lo suspende, ¿no? Esto se completa cuando consideramos el círculo completo de reproducción del capital. Cuando unimos circulación y si introducimos el crédito como un elemento fundamental de aceleración, es decir, nos damos cuenta que en realidad estamos entrando en una especie... Marx lo formula con como si se tratase de una espiral, porque naturalmente
la reproducción ampliada del capital, digamos, necesita acelerar el ritmo permanentemente. Es decir, no estamos volviendo a un origen, pero, digamos, el futuro solo aparece como un futuro ciclo de acumulación. El futuro depara siempre lo mismo. El futuro es una repetición del círculo de reproducción ampliada del capital. Evidentemente, esa es la pretensión del capital. El capital pretendería, naturalmente, ser un movimiento circular autorreferencial infinito y realmente tendríamos que decir que esto no es posible. ¿Por qué? En Marx se utiliza el mismo término reproducción tanto para hablar de la reproducción en un sentido como se empleó ayer tarde en alguna ponencia, ¿no? Para hablar de la reproducción de la vida, de la naturaleza, de la vida, pero también la reproducción digamos, del capital. Entonces, ambas, reproducción del capital y reproducción de la vida, reproducción de la naturaleza, están dialécticamente mediadas y, por lo tanto, podríamos decir, la pretensión del capital de convertirse en un círculo autorreferencial infinito fracasa porque solo puede reproducirse en relación dialéctica con la reproducción de la vida y el orden natural. Y eso genera, naturalmente, la reproducción ampliada del capital produce, y esa es la cuestión, pues podríamos decir una reproducción ampliada del sufrimiento. Una reproducción ampliada del capital supone una reproducción ampliada de la destrucción de la naturaleza, ¿no? Y por lo tanto es la imposición de un orden temporal que genera conflicto, que genera destrucción, que genera sufrimiento, que genera por lo tanto resistencias, que no se impone de manera absoluta. Es verdad que esta circularidad dirigida al futuro es el socavamiento permanente del futuro, la anulación del futuro, pero, digamos, el capital nunca es, podríamos decir, autosuficiente, ¿no? Y, por lo tanto, la pretensión de convertirse en un perpetuum mobile, es decir, como una especie de maquinaria que no necesita de energía exterior. Ayer se hablaba un poco de Carlson, de eso que vamos, externalidades inmanentes, ¿no? De la reproducción del capital, pero que, digamos que esas quiebras, esas rupturas que emergen de la relación dialéctica entre la reproducción de la vida y la reproducción ampliada del capital, pues hace imposible la pretensión, digamos, del capital de convertirse en una circulación autorreferencial infinita. Eso es todo. Pues muchas gracias, José Antonio. Sí. Pasamos ahora con la ponencia de la profesora Clara Ramas, que, bueno, como sabéis, es profesora de aquí de esta casa, de la Universidad Complutense. Ha desarrollado su actividad investigadora en los ámbitos de la filosofía política y la antología social contemporánea, centrándose especialmente en el pensamiento de Marx y su relación con la tradición filosófica alemana. Es autora del libro Fetiche y mistificación capitalistas, la crítica de la economía política de Marx, y es también miembro del proyecto de investigación, bueno, entre otras muchas cosas, la contemporaneidad clásica y su dislocación de Weber a Foucault. Hoy nos va a presentar una ponencia titulada Marx sin naturaleza, capital, forma social y materialismo. A ver,
Muchas gracias, Paloma. Se escucha bien, ¿no? Me pongo el crono. Bueno, pues buenos días a todos y a todas y gracias por seguir en esta tercera jornada de un congreso intenso. Bueno, el título algo provocador de esta intervención en realidad quería apuntar a un problema que creo que ha estado sobrevolando a lo largo de todo el congreso y que es, o lo podríamos formular así, cómo se relaciona el capital con su exterioridad o con sus límites, si es que los tiene, ¿no? Cuáles son y cómo se relacionan con ellos. Y voy a tratar de plantear este problema tomando pie en algo que ha captado la atención de algunas lecturas recientes de Marx y es precisamente el papel de la naturaleza en la crítica de la economía política de Marx. Trato de plantear entonces la cuestión. Creo que hay una tendencia en varias lecturas recientes de Marx, que por lo demás tienen diferencias notables entre ellas, pero sí que comparten quizás una cierta tendencia a querer hacer de Marx un pensador, digamos, materialista, en tanto que, o aquello materialista en Marx residiría en ser un pensador de lo exterior a la lógica abstracta del capital, el lado, digamos, de lo exterior o lo objetual en algún sentido. El materialismo de Marx, entonces, consistiría en estas lecturas en haber hecho valer, en algún sentido, lo natural o lo social, y aquí las declinaciones son muchas, naturaleza, historia, cuerpo, fuerza de trabajo, como una forma, al fin y al cabo, de finitud o de límite irrebasable para esta lógica infinita de valorización capitalista, ¿no?, de la que hablaba precisamente la ponencia anterior. Se trata de encontrar algo que no pueda ser reducido a un momento en esa lógica de la valorización. La premisa, por supuesto, es el modo de producción capitalista reposa en este determinado tipo de movimiento que comentaba José Antonio, un movimiento que se quiere perpetuar a sí mismo hasta el infinito y que solo busca esta perpetuación. Esto lo encontramos canónicamente, digamos, en la conocida fórmula que se ha discutido ya del capital como D' o dinero que produce más dinero, dinero que se valoriza a sí mismo. Este proceso, efectivamente, dice Marx, de suyo no puede tener un límite, porque una magnitud, una cantidad, solo puede diferenciarse de otra cantidad en el más o en el menos, de modo que todo el D' puede ser el inicio para un D', ¿no?, y así hasta el infinito del más uno, más uno, más uno, por lo menos, ese tipo de infinito. El motor del modo de producción capitalista, entonces, sería efectivamente la autovalorización hasta el infinito del más uno del valor puesto como plusvalor. Bueno, pues desde puntos de vista, como digo, por otra parte diversos, y me interesará agruparlos, pero no digo que digan desde luego lo mismo, pero creo que hay una tendencia a subrayar en qué medida esta lógica de la valorización abstracta del más uno, más uno, más uno, entra en contradicción con una serie de externalidades con las que el capital, por lo demás, ciertamente tiene que contar y que no pueden ser entonces reducidas a un mero momento de este despliegue del más uno del plusvalor, ¿no? Søren Mau, por ejemplo, ha preguntado así por el dominio del capital, de esa lógica abstracta, sobre la vida social. Estos son términos suyos. Y ha señalado cómo el proceso de valorización del capital se impone inscribiéndose en, cito, la composición material de la reproducción social, produciendo la coacción muda, ¿no? Kohei Saito, en La naturaleza contra el capital, ha defendido que la contradicción central sobre la que reposa el capitalismo es la que se da entre esta tendencia infinita hacia la autovalorización y los límites fundamentales de los recursos naturales. Un antagonismo inmanente, dice, entre la lógica abstracta del capital y la lógica del mundo material. Leo una cita de Saito. El capital, debido a su impulso hacia la autovalorización infinita, contradice la limitación fundamental de las fuerzas y recursos naturales. Esta es la contradicción central del modo de producción capitalista y el análisis de Marx apunta a discernir los límites de este impulso ilimitado hacia la acumulación del capital en un mundo material. Como se ha comentado ya, esta contradicción produciría la fractura metabólica o distorsión del metabolismo con la naturaleza, impidiendo un desarrollo sostenible. Y aquí metabolismo para Saito alude a este hecho que él dice que es fisiológico y transhistórico de intercambio de producción y reproducción de la vida en intercambio con su ambiente, ¿no? Según Saito, Marx abogaría por una rehabilitación del metabolismo
para subsanar estos daños que ha generado la fractura metabólica, ¿no? Bueno, aquí vamos un poco ya afinando, porque desde luego Saito declara desconfiar de la nueva lectura de Marx de Heinrich Reichelt y compañía, a la que designa como una teoría de las formas sociales que habría caído, dice, esto es una cita divertida, en un, cito, fetichismo extremo de la ciencia de la lógica, de Hegel, evidentemente, ¿no? Y habría subestimado esta nueva lectura de Marx el peso de lo material o el contenido. Todo esto son citas de Saito. La teoría de Marx, sigo citando, según Saito, no busca la reconstrucción de la totalidad capitalista en el pensamiento, sino comprender el proceso de destrucción del mundo material por la lógica del capital, o, de nuevo, en qué sentido la naturaleza supone un límite a esta lógica. Se quiere pensar, entonces, creo en Saito, la naturaleza como un exterior del capital que no puede ser reducido a un momento del capital. Por eso, en un texto reciente, Zizek ha afirmado que Saito es profundamente anti-hegeliano, en este sentido de encontrar un momento que no pueda ser subsumido en un cierto movimiento. Leo una línea de Zizek. Su axioma, el de Saito, es que la dialéctica hegeliana no puede pensar los límites naturales del capital, que el automovimiento del capital ni siquiera puede aufheben, superar, integrar su base natural presupuesto, según Saito, ¿no? Entonces, según estos autores, la lógica del capital, decíamos, consistiría en estar en una cierta relación de tensión, contradicción o incluso violencia respecto de sus propias premisas, que serían estas premisas entendidas como metabolismo entre el ser humano y la naturaleza o los propios límites de los recursos naturales. Podríamos mencionar otros 1000 ejemplos, ¿no? Esos pasajes en el capítulo 13 del Capital, casi Foucaultianos, ¿no? Avant la lettre, donde se describe estos efectos de la disciplina del trabajo fabril sobre el cuerpo del trabajador, ese momento casi biopolítico, ¿no? Que describe Saito, muy interesante, de la malformación y el maltrato de la vida animal en el ganado doméstico, en la producción capitalista, etc. Bueno, entonces, si esto es así, ¿qué pasa con el asunto entonces del capital como de prima, ¿no? Este sujeto automático del que también se ha hablado en algún momento? Bueno, pues según estas lecturas, llamémoslas materialistas, el asunto sería que esta fórmula, no sé, hegeliana o pseudo-hegeliana, me perdonen los hegelianos en la sala, sería una fórmula todavía, desde este punto de vista, abstracta, ¿no? Abstracta porque es cierto que aparecería en un momento muy incipiente del libro primero del Capital. O sea, digamos, la tesis sería que D de prima no es toda la historia, ¿no? Que hay mucho más que explicar para entender cómo hemos podido empezar por D de prima. Efectivamente, el Capital querría presentarse a sí mismo de manera mistificada como completamente independiente de sus premisas materiales. Y si compramos esta autopretensión del Capital, estamos comprando una lógica mistificada del Capital, pero no la cosa misma, ¿no? Y aquí se suele recordar a favor de esta argumentación ese famoso aserto en el Urtext, donde Marx dice: la exposición dialéctica solo es correcta cuando conoce sus límites, ¿no? Entonces parecería que toda esta exposición dialéctica de las categorías mercancía, dinero, capital solo es correcta, dice Marx, cuando conoce sus límites, ¿vale? Ya veremos a ver cuáles son esos límites, ¿no? Todo ello, entonces, lo único que he tratado de hacer de entrada es plantear un problema. No creo que sea capaz de resolverlo, pero creo que el problema es este, ¿no? ¿Cómo se relaciona esta lógica que se pretende a sí misma autónoma completamente, independiente y autoposicionadora con el hecho de que, al parecer, sí posee una exterioridad, ¿no? Y sí posee un cierto límite? ¿O qué idea de límite necesitamos aquí? Entonces, lo que quiero tratar de plantear es este problema. El papel de la naturaleza en la crítica de la economía política de Marx para plantear este problema. Tampoco quiero discutir, no me interesa tanto discutir si la lectura que hace Saito es correcta o no, lo tomo más bien como pretexto para intentar pensar este problema, ¿no? Cómo pensar el problema de la lógica del capital, cómo pensar el problema del límite y instanciado en el asunto de hasta qué punto la categoría de naturaleza es tan o no tan importante en la crítica de la economía política de Marx, ¿no? Bueno, segunda naturaleza, o el como sí de la forma social. ¿Cuál es el papel entonces de la primera naturaleza en la crítica de la economía política? Creo que relativamente escaso o relativamente por lo menos subordinado a lo que debemos pensar con el papel que cumple una
suerte de segunda naturaleza de las formas económicas reificadas. Porque obviamente, por supuesto que existe y se presupone un metabolismo transhistórico en este sentido, como se esboza en el capítulo 5 con la naturaleza, pero creo que todo el interés de Marx es entender cómo el capital subsume y organiza ese metabolismo bajo formas específicas, abstractas y reificadas, inéditas hasta entonces, que son específicas. Marx quiere pensar, lo dice siempre así, la diferencia específica, ¿no? Con este término además aristotélico, la diferencia específica de la sociedad burguesa capitalista. Eso es lo que Marx quiere entender, ¿no? Y creo que esta noción, o sea, podemos subrayar la dependencia de otras premisas, pero creo que esta noción de forma social es desde luego irrenunciable en la crítica de la economía política, porque creo que solo ella nos permite entender lo específico de la formación burguesa capitalista, que es esta, ¿no? La producción de una segunda naturaleza en la mercancía, el dinero y el capital. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, sabemos, ¿no? Las cosas en el capitalismo no son meras cosas, ¿no? La botella de agua no es una mera botella de agua. Posee siempre una paradójica forma de ser botella de agua o de ser objeto que ya no reside en su ser botella de agua. Una paradójica objetividad que Marx llama, y este término es de Marx, natural social, ¿no? Natural social, una objetividad social y a veces añade natural social. ¿Por qué? Lo sabemos, porque las relaciones sociales no aparecen en el capitalismo como relaciones directamente sociales, sino solo mediadas o como propiedades naturales de las cosas, ¿no? Lo comentaba Pablo el primer día, ¿no? Es un hierro de madera, porque evidentemente Marx está diciendo entonces que lo impropio de la cosa se convierte en lo más propio, ¿no? El término es este, es gesellschaftliche Natureigenschaften, dice Marx, propiedades naturales sociales, que es una contradicción prácticamente en términos, ¿no? Lo que no pertenece a la cosa por naturaleza, como pertenecen sus átomos o sus pesos atómicos, se convierte, sin embargo, en su, desde luego, segunda naturaleza, ¿no? Y por eso me interesa este momento de naturaleza. Dice Marx en el capítulo del fetichismo, la ley del valor, dice Marx, pese a ser un hecho evidentemente social, se impone, cito, como ley natural reguladora. Algo así como se nos impone la ley de la gravedad cuando a uno se le cae una casa encima. Las dinámicas sociales aparecen entonces con el peso de una ley natural, dicen los Grundrisse, aunque son producidas por la sociedad, se presentan, por así decirlo, como condiciones de la naturaleza. Como condiciones de la naturaleza. Entonces creo que Marx debemos por lo menos detenernos en el hecho de que parece dar una gran importancia a detectar un espeluznante retorno de la naturaleza y la necesidad en el seno de lo que en toda la tradición filosófica precedente quería ser el reino de la libertad, ¿no? Es decir, la sociedad moderna, ¿no? La sociedad moderna quería ser en algún sentido, desde luego, el reino de la libertad. Aquí no hay, desde luego, en la sociedad burguesa reificada, no hay razón práctica kantiana, bueno, alguno luego me dirá que sí, no hay segunda naturaleza tampoco en el sentido de la filosofía del derecho hegeliana, segunda naturaleza forjada desde la Bildung, hay esta naturaleza a la vez social y natural propia y extraña, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Por supuesto que esta lógica del valor distorsiona el metabolismo con la naturaleza, pero también debemos comprender, creo, al lado, el hecho de que lo que hace también es reescribir enteramente esta primera naturaleza. Y, de hecho, podríamos dar incluso un paso más y formularlo así. El capital opera como forma social como si la primera naturaleza pudiera ser enteramente abolida, producida o reproducida hasta el infinito, ¿no? Desde luego, esto solo se ha desplegado ahora en el tecnocapitalismo global, esta pretensión del capital, ¿no? Entonces creo que por lo menos tenemos que plantear la pregunta de hasta qué punto, ¿cómo decirlo?, los efectos de este como sí puedan ser por lo menos igual de importantes que un ya veremos cómo en realidad al final no, ¿no? O sea, este como si la naturaleza puede ser abolida, pues por lo menos tendrá que ser pensado en un mismo nivel con quizás al final ya nos descubriremos que no. Entre otras cosas porque, como decía muy bien ayer César Rendueles, quizás para cuando lo descubramos nos hemos extinguido. Quiero decir que si del capital dependiera, si resulta que no puede prescindir de la naturaleza, si del capital depende, lo que hará es destruir, en fin, la vida sobre el planeta, ¿no? Entonces, claro,
no creo como que podamos captar adecuadamente esta lógica, insistiendo en que ya veremos cómo al final sí que dependíamos de la naturaleza, ¿no? Toda vez que además el propio límite de hasta qué punto, como sí o sí no, depende de un límite tan elástico como el avance técnico. Y esto Saito lo dice también así, ¿no? Saito dice, no se puede convertir toda la naturaleza en segunda naturaleza, hay límites naturales, pero él mismo dice, bueno, estos límites son sumamente elásticos, ¿no? Quizás no son del todo elásticos, pero cuánto de elásticos son es difícil de saber. Por lo pronto, el tecnocapitalismo actual está ya en carreras espaciales, en capitalismos interplanetarios, ¿no? a lo Elon Musk, en inteligencias artificiales, en producción de la vida, en ingeniería genética, en producción de metaversos, ¿no? Como espacios metafísicos, que dice Mark Zuckerberg, que estandarizará nuestra realidad y nuestros comportamientos según la lógica de un algoritmo. Y claro, podemos decir, no, pero todavía eso depende de ciertas formas de materialidad dura, ¿no? De energía, de electricidad. ChatGPT consume muchísima agua, de momento, ¿no? Pero es difícil saber hasta dónde ese límite material va a poder ser o no ser extendido. Entonces, además, no es como un argumento es un argumento sobre el que se tendrán que pronunciar sobre todo las ciencias, ¿no? Las ciencias de la naturaleza, para empezar, ¿no? Pero a nivel, creo, conceptual, creo que poner tanto énfasis en la idea de límite natural no es tan concluyente porque la propia idea de naturaleza que presupone ha quedado en parte obsoleta por el propio capitalismo, ¿no? Marx lo dice así en la introducción de 1857. La definición del capital supone la irrupción, él lo dice así, de un elemento sociohistórico que ya no es... La palabra que utiliza es naturwüchsig, o sea, que ya no emana de la naturaleza, que tiene una cierta autonomía socioeconómica, ¿no? ¿Y en qué punto eso depende o no de lo natural? No, quizás en última instancia sí, pero como digo, ese recorrido no me parece lo único que tenemos que pensar, ¿no? Y por eso, por supuesto, tampoco podemos pensar el socialismo, lo apuntaba César ayer de manera magnífica, como un retorno a esta comunidad meramente primitiva, naturwüchsig, ¿no? Que ha quedado abolida por el propio capital. Bueno, quizás lo que podemos hacer aquí es darle una vuelta a la propia idea de límite que estamos tratando de esbozar, porque no parece tan sencillo, o quizás no es lo único que podemos hacer, no digo que esté mal, pero quizás no es lo único que podemos hacer, entender esta idea de naturaleza como límite en algún sentido externo a la lógica del capital, sino que quizás podemos darle una vuelta a qué idea de límite estamos utilizando aquí, porque puede haber otras productivas, ¿no? Para pensar. Cuando Marx dice esto de la forma dialéctica de la exposición solo es correcta cuando conoce sus límites, se refiere en concreto al asunto de la génesis histórica, ¿no? Que no me voy a detener porque además es el pasaje que Dardot va a comentar en un rato, ya ha sido mencionado ya varias veces, donde se contraponen los supuestos de la génesis del capital que llega a ser y el capital existente que es capaz de poner sus propios presupuestos, ¿no? Entonces, aquí habría que pensar una idea de límite histórico, ¿no? Pero también es cierto que en cierto sentido Marx parece decir que el capital puede desligarse de esta dependencia de su propia génesis en la medida en que una vez que existe, no ha existido siempre, pero una vez que existe es capaz de poner sus propios presupuestos como si hubiera existido siempre, ¿no? De nuevo aquí el como si. Por supuesto que el capital, diríamos, no ha existido siempre, pero una vez que existe es como si hubiera existido siempre, ¿no? Por supuesto que el capital no existiría sin trabajo, pero el trabajo con el que se relaciona el capital es un trabajo subsumido al capital. Del mismo modo, por supuesto que el capital no existiría sin un metabolismo con la naturaleza, pero la naturaleza con la que se relaciona es ya la naturaleza mediada por la lógica del valor, ¿no? Entonces, en este sentido, claro, la conclusión de Saito es, no, el capital subsume la naturaleza, ¿no? Y daña a la naturaleza, como daña a los cuerpos, daña al trabajo. Bueno, claro, obvio, es que la definición de capital es subsumir y poner sus presupuestos, ¿no? Pero no parece concluyente quedarnos con una idea de límite meramente exterior cuando estamos tratando de una cosa que tiene la lógica de poner sus presupuestos, ¿no? Una vía quizás complementaria, entonces, sería, como digo, darle una vuelta a esta idea de límite. Recordemos otra importante afirmación de Marx en el Capital. El verdadero límite de la producción capitalista es el capital mismo, ¿vale? Es el capital mismo. Entonces, todo el mundo cita lo de los límites de la exposición dialéctica, pero poca gente cita, y me parece que hay que leer las dos citas a la vez, ¿no? ¿Qué significa esto de que
el verdadero límite del capital es el capital mismo. Creo que aquí vamos mejor orientados. Marx utiliza aquí la palabra Schranke para límite. Y Zizek comenta a este respecto que deberíamos ser precisos aquí distinguiendo entre Schranke y Grenze, ¿no? Grenze señalaría una limitación externa, mientras que Schranke, dice Zizek, apela a la barrera inmanente, a la contradicción interna dentro de un propio sistema, ¿no? Y su tesis, dice él, es que para Marx el capital no solo está limitado externamente por una naturaleza que desde luego al final seguro que tiene un límite, ¿no? Sino también el punto es que para Marx el capital está limitado internamente, limitado en su propio concepto. Y creo que esto es una clave, y voy intentando concluir ya, ¿no? ¿Qué significa esto? De que el capital entonces está limitado por él mismo. El capital solo puede existir entonces como un sistema o como una totalidad contradictorio consigo misma, ¿no? Últimamente intento pensar el concepto de comunidad negativa, y ahora voy a tratar de explicarlo, para entender en qué sentido Marx puede considerar que la totalidad capitalista no solo está limitada, digamos, por estas premisas externas, que son de suyo un cierto tipo de límite, pero también tiene un límite quizás incluso más fundamental, que es interno a la propia forma de totalidad que constituye, ¿no? Entonces, trato de plantear un par de ideas a propósito de esta idea de limitación interna del capital o totalidad contradictoria consigo misma. Mi tesis, digamos, por formularlo en una frase, sería la siguiente, ¿no? Toda crítica de la lógica abstracta del capital por el lado del, llamemos, contenido, ¿no? Llámese naturaleza, trabajo, metabolismo, es insuficiente, precisamente porque el capital consiste en la pretensión de subsumir y aniquilar todo objeto y contenido a su propia lógica. Necesitamos entonces, creo, una crítica del capital por el lado de la forma, no porque nosotros seamos formalistas, sino porque el capital lo es, ¿no? Y solamente así quizás podremos ser materialistas, ¿no? En el sentido de que realicemos una crítica del capital en tanto que forma social y en tanto que totalidad. Y solo así a lo mejor restituimos los derechos del objeto y los derechos de la materia y los derechos del cuerpo y los derechos de la naturaleza, ¿no? Porque por supuesto que Marx, yo en ningún momento estoy negando que Marx piense que el capital destruye la primera naturaleza, como destruye los cuerpos, como destruye la salud ¿no? Psíquica, decía Luis, destruye todas estas cosas. Es que esa es la definición de capital, ¿no? No reparar en lo que es externo a él. Pero creo que tenemos que tener cuidado con todo discurso que nos fuera a llevar a que ese daño pueda ser como sustancializado en una especie de premisa previa, ¿no? Porque además no me puedo detener en esto, pero creo que desde luego uno de los rendimientos mayores del modo de producción capitalista es producir precisamente la ilusión de que cabría, digamos, ante la alienación de lo que Hegel llamó el mundo de la prosa, ¿no? Tendríamos la tentación de pensar volvamos a un reino de comunidad orgánica, sustancial, no alienada, no separada, y a eso le llamemos comunidad natural, ¿no? O Naturwüchsig, o comunidad originaria. Bueno, esta es la tentación, digamos, constitutiva del capital como reino de la alienación y la separación, y por eso la tentación colonial y fascista, como ha mostrado bien Alberto Toscano últimamente, acompaña siempre a la lógica abstracta de la valorización capitalista, ¿no? Entonces, no me puedo detener en esto, pero desde luego la propia nostalgia de una primera naturaleza forma parte ya de la propia lógica abstracta del valor, ¿no? En todo caso, el capital, desde luego, produce su versión, además, de la segunda naturaleza, ¿no? Y creo que la mirada de la crítica de la economía política no puede consistir solo en oponer esta segunda naturaleza abstracta y reificada a una primera naturaleza precapitalista o transhistórica, ¿no? Con este vocabulario de la sostenibilidad o la rehabilitación de la armonía. Creo que eso no es suficiente y tiene un peligro, además, obvio, creo, de arcaizante, naturalista y sustancialista, ¿no? Entonces, además, desde el capital, o después incluso del capital, no podemos mirar a la naturaleza como sin el capital. Pero esto es un problema lógico, no cronológico, ¿no? El método materialista, por lo demás, según la única definición que se da de tal cosa en el Capital, en una nota a pie de página, no es, dice Marx, descubrir un núcleo terrenal en las formas mistificadas y decir, no, esta es la verdadera realidad, ¿no? La sustancia valor, ¿no? El trabajo como sustancia del valor. Eso no es el método materialista. El método materialista es encontrar cómo
esa totalidad produce formas fenoménicas, mistificadas e invertidas, ¿no? Entonces, el problema será pensar esas formas, invertidas, abstractas o mistificadas. Voy cerrando con... bueno, no, iba a cerrar con una cita, no la voy a leer. Voy cerrando. Es una cita en la que se dice que lo que debemos hacer en este mundo capitalista, digamos, abstracto y atravesado además por otras formas de abstracción de los sistemas estadísticos, algorítmicos, etcétera, es repensar la propia idea de abstracción, ¿no? Y desagregarla, son citas de Justin Yoke, que me indicó Clara Navarro, un texto muy bueno, desagregar, digamos, la idea de abstracción de su versión capitalista. Porque Dios, el Estado y el capital, ya estas formas modernas de abstracción, ya no son formas que nos sirvan de una manera satisfactoria para organizar nuestra existencia. Deberemos entonces pensar nuevas formas de universalidad o de concreción, ¿no? Entonces, no tanto huir de la abstracción, sino repensar la abstracción me parece quizás un camino prometedor. ¿Y cómo hacer esto, ¿no? Que es un poco la idea que trato de plantear. ¿Cómo repensar esta idea de abstracción o de totalidad con lo que ya tenemos, que es la abstracción y la totalidad capitalistas? Pues creo que entendiendo en qué medida estas formas abstractas del capital encarnan ya en sí, en cierto modo, una forma de totalidad, si bien, desde luego, contradictoria consigo misma, ¿no? Por eso creo que agudamente algunos lectores de Hegel han planteado que el problema del poscapitalismo, ¿no? Lo que venga después del capitalismo, no debe entenderse como una superación del reino de la alienación, la reificación, la escisión, que es la sociedad burguesa capitalista, hacia una especie de unidad superior, llámese Estado, ¿no? Que hay tentaciones aquí de estatismo fuerte y peligroso, o de retorno, desde luego, a una comunidad orgánica perdida, que eso en Hegel ni asoma, ¿no? No sería tanto entonces superar el reino de la abstracción capitalista hacia una unidad superior, sino entender en qué medida en esa misma abstracción capitalista se da ya una forma de integración, ¿no? Y llamo a esto comunidad negativa, no lo puedo desarrollar, a partir de un texto del Urtext, en el que Marx dice que la sociedad capitalista es doblemente negativa, porque no es ni la comunidad orgánica precapitalista, ni la comunidad autoconsciente de un presunto comunismo. La sociedad capitalista está, digamos, perdida, ¿no?, en sus extremos, diría Hegel, en estas formas de reificación y mediación. Pero debemos recordar, como se dice en la famosa carta de Kugelmann, que este vínculo social mediado, atravesado por intercambio, pese a ello, sigue siendo un vínculo social, sigue siendo una forma de organizar la totalidad del trabajo social, ¿no? En el comunismo, dice Marx, se tratará de hacer, y no puede ser un accidente porque lo dice 2 o 3 veces, las pocas veces que habla de comunismo, dice Marx, se tratará de hacer autoconsciente esta organización, selbstbewusst, ¿no? Y, en fin, los términos aquí pues tienen una carga, ¿no? La esencia de la sociedad burguesa es que esta organización total no es consciente, no está planteada, no está regulada, no está puesta, no está discutida, no está democráticamente decidida, ¿no? Pero está. O sea, la totalidad social y la totalidad del trabajo social están, ¿no? Pero están de una forma todavía contradictoria e insuficiente, ¿no? Entonces, acabo. Creo por eso que la clave no es tanto oponer la naturaleza, el cuerpo o el trabajo al capital, sino mostrar que el capital es una forma, digamos, inadecuada para lo que él mismo es, ¿no?, para sus propios contenidos como totalidad social. Se contradice de entrada consigo mismo y solo por eso se contradice además de consigo mismo, además de con la propia forma de totalidad social que debería encarnar, solo porque es contradictorio en este sentido interno, se contradice también con la naturaleza o con los cuerpos, ¿no? Y ese cortocircuito, y no el cortocircuito consigo mismo, creo que es el cortocircuito fundamental. Y que las fallas y distorsiones que produce son una, digamos, expresión externalizada de ese conflicto interno. De la misma forma que dice Marx, la relación entre 2 mercancías, ¿no?, en la forma valor, externaliza la contradicción interna entre valor de uso y valor de cambio. Acabo. Me queda 1 minuto. La propuesta sería entonces completar estas críticas a la lógica del capital, digamos, por el lado de la forma. Y desde luego esto, nota a pie de página, porque alguno me lo va a preguntar, exigiría replantear este dualismo un poco tosco que quizás he utilizado y que habría que refinar entre una forma como opuesta a un contenido, ¿no? Esto es precisamente lo que tendríamos que repensar. Y hacer esto implica, creo, entonces, pensar la génesis de lo postcapitalista o del comunismo, no a partir de lo que el capital deja fuera o niega, porque el capital consiste en la pretensión de no dejar nada fuera,
sino más bien, si pensamos en comunismo, pensamos a partir de ese no dejar nada, pero por primera vez, de manera crítica, hecho explícito, hecho razonable, hecho decidible, hecho debatible. En fin, el comunismo no es otra cosa que la totalidad que el capital no puede ser. Y solo así de paso creo que se restituyen también los derechos del objeto, de la naturaleza, de los cuerpos del trabajo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Clara. Pasamos entonces con la intervención del profesor Valerio Rocco, que es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, en la actualidad también director del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Y bueno, su trabajo combina de manera rigurosa la labor académica con la divulgación del pensamiento filosófico en el ámbito cultural. Sus principales campos de investigación son la filosofía moderna y la filosofía de la historia, y es autor del libro La vieja Roma en el joven Hegel, donde examina la presencia de la tradición clásica en la formación de la filosofía hegeliana. Hoy nos va a presentar una ponencia titulada Los futuros del pasado, revolución y memoria a partir del 18 Brumario. Muchas gracias, Paloma. Gracias, muchas gracias a Clara y a César por la invitación. Muchas gracias también a todos ustedes por su presencia. Este título, Los futuros del pasado, revolución y memoria a partir del 18 Brumario de Marx, nace de una doble voluntad, una doble inspiración, ¿no? El subtítulo, la referencia al 18 Brumario de Marx y la relación entre memoria y revolución, nace de un doble diálogo con Clara Ramas, y por eso me alegra tanto hablar después de ella y de su magnífica intervención, porque es un doble diálogo, digo, por un lado, con su magnífica edición del 18 Brumario, es sobre todo la razón por la que me voy a circunscribir fundamentalmente a esta obra de Marx, y también es un diálogo con su último libro, magnífico, El tiempo perdido, con el que pues, me estoy muy de acuerdo, salvo en alguna cosa, y por eso pues, también lo plantearé hoy aquí. Y esto de los futuros del pasado pues, será, ya lo anuncio, la línea de programación principal del Círculo de Bellas Artes en la temporada 25-26. Y justamente pues, se pregunta un poco qué hacer con el pasado, si es posible sacar algún tipo de energía emancipatoria, revolucionaria de los pasados, qué debería hacer un pensamiento progresista o revolucionario con la memoria, con la historia. Y juntando estas dos fuentes, Marx, a través de Clara Ramas y la programación del Círculo de Bellas Artes, ha salido esta ponencia que me dispongo a leerles. La primera sección se titula La mueca de infelicidad tras la máscara cómica. El 18 Brumario de Luis Bonaparte es una obra extremadamente compleja y ambigua por muchos motivos, y en concreto por la relación que Marx plantea con la historia antigua en general y la de Roma en particular. Sin duda es muy conocida su crítica al carácter cómico de la neorromanidad de muchos fenómenos políticos del siglo XIX. Esta caracterización le sirve a Marx para desprender la lucha política de toda mirada histórica, en particular para evitar toda tentación reaccionaria postromántica y también para luchar contra el cesarismo de la Alemania de su propio tiempo, dado que la lucha de clases, antigua y moderna, no guardarían entre sí sino un débil parecido. Contra la cómica recuperación de Roma por parte de su propio tiempo, Marx emplea en muchos lugares de la obra un sarcasmo brutal. En sus propias palabras, cito, «Cuando la realidad es una farsa, se la puede disolver como sátira». En ese sentido, la claridad del texto de Marx parece muy contundente al imposibilitar todo regreso al pasado. En un pasaje clave del 18 Brumario afirma lo siguiente, cito, «La revolución social del siglo XIX no puede extraer su poesía del pasado, sino solamente del porvenir. No puede comenzar consigo misma hasta no haberse despojado de todas las supersticiones del pasado». Fin de cita. A pesar de la contundencia de esta afirmación de Marx,
En esta ponencia me gustaría mostrar que en esta obra, escrita, como se sabe, entre 1851 y 1852, no existe solo esta categórica prohibición de emplear el material histórico para el propósito revolucionario. Tampoco encontramos únicamente, como se dice a menudo, una mera ridiculización de la neorromanidad de Luis Bonaparte y en general del siglo XIX, o un simple ataque al clasicismo de las revoluciones burguesas para enmascarar su superficialidad. Como veremos, en varios pasajes de la obra, Marx reivindica el carácter emancipatorio de experiencias políticas tildadas de ascendentes, como la Revolución Francesa o la República Romana de 1849, que buscaron legitimación precisamente en la apropiación de la herencia de la antigüedad y, en particular, de la romanidad. Al fin y al cabo, Marx fue un atento lector de Hegel, quien en el capítulo 7 de la Fenomenología identifica a la figura de la conciencia cómica con el mundo romano. Pero inmediatamente después hace ver que esta experiencia de la conciencia no es sino el reverso de la conciencia desgraciada. La farsa romana original y todas las sucesivas farsas neorromanas de la historia esconden en realidad, como veremos, el dolor de la dominación de una plebe atomizada por parte de un poder universal y abstracto. Una lógica política dolorosa que precisamente por ello puede activar potencialidades revolucionarias. La segunda sección se titula El valor de la repetición, Marx contra Hegel. El pasaje más conocido del 18 Brumario es sin duda su comienzo. Lo cito. Hegel observa en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal acontecen, por así decirlo, dos veces. Olvidó añadir, una como tragedia, la otra como farsa. Fin de cita. Este comienzo apunta ya a la centralidad que en el texto tendrá el valor de las repeticiones históricas en diferentes experiencias políticas. Esta frase, por cierto, fue seguramente inspirada por Engels, como señala Clara en la introducción a su edición crítica, que en una carta fechada el 3 de diciembre de 1851, es decir, justo al comienzo de la redacción del 18 Brumario por parte de Marx, escribe lo siguiente. Cito a Engels. Está por ver si el régimen pretoriano del Imperio Romano, que tenía como su presupuesto un Estado enteramente militarizado, expandido, una Italia despoblada y la ausencia de un proletariado moderno, es posible en un país geográficamente concentrado y densamente poblado como es Francia, que posee un importante proletariado industrial. Pero no se puede contar con el pueblo para nada y parece verdaderamente como si el viejo Hegel, desde su tumba, dirigiera la historia como espíritu universal y con la mayor conciencia dispusiera todo para que se representara dos veces, una vez como tragedia y la segunda como deplorable farsa. Fin de cita de Engels. Espoleado por esta carta de Engels, desde el comienzo mismo del 18 Brumario, Marx plantea una polémica con Hegel acerca del carácter trágico o cómico de las repeticiones históricas. En efecto, para el autor de la Fenomenología del Espíritu, estas repeticiones son necesarias para afianzar las grandes transformaciones políticas. De hecho, para Hegel, las transformaciones políticas, siempre acontecerían en dos tiempos. El lugar en que Hegel expresa más claramente esta tesis es en la sección dedicada al mundo romano, de las lecciones sobre filosofía de la historia universal. Se trata, curiosamente, de un pasaje de las lecciones berlinesas que tilda de revolucionaria la instauración del Principado de Augusto y que establece un doble paralelismo entre la historia de Roma y la Francia de su tiempo. Un pasaje de estas características no podía no suscitar el interés de Marx a través de la mediación de los miembros de la izquierda hegeliana que asistían a estas clases en Berlín a la hora de escribir su 18 Brumario. Leamos a Hegel este pasaje verdaderamente importante. Dice Hegel, en general, una revolución política queda, por así decirlo, sancionada por el asentimiento de los hombres cuando se repite por segunda vez. Fue pues necesario que Augusto se apoderase del poder, igual que César, del mismo modo que Napoleón hubo de ser destronado 2 veces y los Borbones fueron destronados 2 veces. La repetición convierte en real y establece firmemente lo que en un principio parece solamente casual y posible. Fin de cita. Si para Hegel la repetición histórica refuerza los cambios políticos y sociales, para Marx, en cambio, los hunde en la comedia y genera marcos meramente imitativos, descendentes, carentes de fuerza propia, de los que hay que liberarse cuanto antes. Como había escrito ya Marx en 1843 en su introducción a la crítica de la filosofía política de Hegel, cito, el moderno antiguo régimen no es ya más que el comediante de un orden universal cuyos héroes reales han muerto. La última fase de una forma histórica universal es su comedia.
Los dioses de Grecia, ya un día trágicamente heridos en el Prometeo encadenado de Esquilo, hubieron de morir todavía otra vez cómicamente en los coloquios de Luciano. ¿Por qué el curso de la historia es así? Para que la humanidad pueda separarse alegremente de su pasado. Este alegre destino histórico es el que nosotros reivindicamos para los poderes políticos de Alemania. Volveré sobre esta alegría al final de mi intervención. La tercera sección se llama Los regresos posibles, vueltas emancipatorias a Roma. A pesar de esta diferente visión con respecto a Hegel sobre el valor político de la repetición del pasado, Marx no es unívoco acerca de esta cuestión en el 18 Brumario. En efecto, en el texto se encuentran descripciones positivas de ejemplos históricos emancipatorios que se legitimaron acudiendo al pasado en general y el romano en particular. Es posible ofrecer dos ejemplos en este sentido. En primer lugar, Marx sí reconoce un uso revolucionario de la historia antigua por parte de la Revolución Francesa, que es la revolución ascendente por antonomasia, que empleó el pasado romano como acicate para la transformación social. En este sentido, según Marx, la revolución de 1789, tal y como señala Clara Ramas en su excelente introducción al 18 Brumario, cito a Clara, resucitó a los muertos para ennoblecer las luchas actuales, no para parodiar las antiguas. Estos gladiadores burgueses repetían el pasado para fundar un tiempo nuevo. Fin de cita. Veamos, a este respecto, las significativas palabras del mismo Marx. Camille Desmoulins, Danton, Robespierre, Saint-Just, Napoleón, tanto los héroes como los partidos y la masa de la antigua Revolución Francesa cumplieron, bajo ropaje romano y con discurso romano, la misión de su tiempo, el despliegue y el establecimiento de la moderna sociedad civil. Fin de cita. Se podría argumentar que la justificación de Marx hacia la recuperación del pasado romano por parte de la Revolución Francesa se debería a su preciso momento histórico, a finales del siglo XVIII, y a su carácter de movimiento revolucionario ascendente. En cambio, en el siglo posterior y en el marco de revoluciones meramente descendentes, como la de 1848, toda recuperación histórica sería necesariamente hueca, meramente superficial. En palabras de Marx, aquí encontramos meramente, cito, la mezcla más abigarrada de clamorosas contradicciones. Fin de cita. En la larga lista de elementos contradictorios que caracterizarían este tiempo, Marx señala varias que tienen que ver con su carácter histórico. Cito, pasiones sin verdad, verdades sin pasión, héroes sin hazañas, historias sin acontecimientos, un proceso cuya única fuerza impulsora parece ser el calendario, fatigoso por la misma repetición de las mismas tensiones y distensiones. Fin de cita. Así pues, parecería que la única posibilidad de las revoluciones decimonónicas con respecto a la historia sería ignorarla, como dice Marx en un pasaje famoso que esconde, por cierto, una referencia encubierta a Hegel, además de claramente una referencia bíblica. Cito, las anteriores revoluciones requerían evocar la historia universal para anestesiarse respecto de su propio contenido. La revolución del siglo XIX tiene que permitir a los muertos que entierren a sus muertos para alcanzar su propio contenido. Fin de cita. Sin embargo, a mediados del siglo XIX se encuentra un experimento histórico neorromano que también suscita la admiración de Marx. Se trata de la efímera República Romana de 1849, capitaneada por el triunvirato de Mazzini, Saffi y Armellini, aplastada precisamente por un Luis Napoleón sin escrúpulos. Como veremos, hay pasajes del 18 Brumario en que se define directamente revolucionaria esta experiencia política tan claramente deudora en su simbología, en su legitimación y en su nomenclatura de referencias a la antigua Roma. En concreto, la República Romana de 1849 es citada 3 veces en este texto de Marx. La primera para denunciar el comportamiento de Luis Napoleón en sus primeros días en el poder. Cito a Marx. Ya en el primer Consejo de Ministros se decidió la expedición a Roma, que se convino en realizar a espaldas de la Asamblea Nacional, arrebatándole los medios bajo falsos pretextos. Así comenzó la cosa, con una estafa a la Asamblea Nacional y con una conspiración secreta con las potencias absolutistas extranjeras contra la República Revolucionaria de Roma. Fin de cita. La segunda mención recupera la indignación de Víctor Hugo contra Luis Napoleón por haber atacado la República Romana. Hugo, que era un referente indiscutible del socialismo europeo, había pronunciado un duro discurso en la Asamblea Nacional, publicado luego con el título La expedición a Roma, que marcó su distanciamiento definitivo del futuro Napoleón III. Marx señala que este discurso tuvo un interés liberal,
en el sentido de que defendía la libertad del pueblo romano frente a los abusos del papado. Por cierto, Víctor Hugo repitió esta misma posición en su escrito Historia de un crimen, publicado en 1849, poco después del golpe de Estado. La tercera mención es quizás la más oscura, pero la más relevante, pues Marx critica una afirmación de Charles de Montalembert que en 1850 había pedido repetir la expedición contra el socialismo de la República Romana del año anterior, pero esta vez en el interior de la misma Francia. Al recoger y criticar esta posición, Marx hace suya, por tanto, la caracterización como socialista de la experiencia republicana de 1849 en Roma. En suma, estas tres referencias a la República Romana que Marx despliega en el 18 Brumario la presentan como una experiencia revolucionaria, socialista y de búsqueda de una genuina libertad frente al dominio despótico del pasado. La cuarta sección se titula Comedia y dolor, el doble significado de lo neorromano. Esta complejidad de la mirada de Marx hacia la recuperación de la historia romana en su propio tiempo revela su comprensión profunda de este fenómeno político. En efecto, la neorromanidad de Luis Bonaparte, que se autodefinió como emperador de la canalla, no fue una mera bufonada, sino que repitió un esquema lógico-político muy preciso, carente de mediación entre una universalidad abstracta, vacía, y una plebe disgregada y atomizada. Una forma lógica que ya Hegel había criticado e identificado con el Imperio Romano en el capítulo 6 de la Fenomenología del Espíritu, al describir a ese único señor del mundo, es decir, el emperador romano, como el poder abstracto universal carente de todo contenido. A esta figura fenomenológica le corresponden perfectamente las palabras que Marx atribuyó al futuro Napoleón III. Cito: precisamente porque no era nada, podía significarlo todo menos a sí mismo. Fin de cita. Por otro lado, la plebe, que no pueblo, sobre el que reina este esperpéntico emperador, está máximamente fragmentada y atomizada, según esta misma lógica de los puntos desconectados entre sí con la que Hegel había descrito a los individuos, no ya ciudadanos del Imperio Romano, sometidos, como dice Hegel, a un terror y servidumbre universales. Este esquema, caracterizado por la absoluta falta de mediación entre estos dos polos lógicos, la universalidad abstracta y la individualidad atomizada entre un líder absoluto y la plebe, es precisamente el que resurge en actuales regímenes y discursos nacional-populista autoritarios, como los define Clara Ramas en su último libro, sólidamente fundados en una mirada hacia el pasado y, en concreto, en nacionalismos y neoimperialismos descritos a través de la épica y la nostalgia, o según la terminología usada por ella en este libro, en la melancolía. La quinta sección se titula La vuelta de la épica reaccionaria. Tres ejemplos canónicos de esta recuperación reaccionaria de la historia pueden observarse hoy en día en Italia, en Francia y también en España. En primer lugar, desde hace ya varios años, Giorgia Meloni ha revitalizado el proyecto del fascismo clásico de ensalzar la historia de la Roma imperial y de proponer la ciudad eterna como centro espiritual de una Europa anclada en la tradición. Este proyecto, por cierto, está construido, esto es muy interesante, en abierta contraposición con la estrategia emprendida hace ya 2 décadas por la Lega Nord, la formación ultraderechista nacida en el norte de Italia, que buscó en la historia de las cruzadas la legitimación de sus consignas xenófobas, pero también dirigidas contra la corrupción de lo que Ugo Bossi y luego Salvini llamaban Roma ladrona. No hace falta traducirlo al español. En este sentido, tanto el primer nombre de la Lega Padana, como el apelativo más frecuente para dirigirse a este partido, Il Carroccio, hacen referencia a la batalla de Legnano de 1176, que vio triunfar a las tropas del norte de Italia, fieles al Papa Alejandro III, contra el emperador Federico I Barbarroja, heredero del Imperio Romano. El ya mencionado carroccio, que es un altar de guerra guiado por 4 bueyes, símbolo de esta importante batalla, lleva además en su centro la cruz de Ariberto, arzobispo de Milán, y símbolo del poder temporal de los obispos durante el siglo XI. Dadas estas premisas, nos sorprende que la Iglesia Católica Italiana haya tenido en muchas ocasiones una relación estrecha con este partido extremista, xenófobo, separatista y en alguna de sus simbologías abiertamente pagano.
Renzo Guolo ha estudiado pormenorizadamente estas relaciones, en las que es crucial tener en cuenta la progresiva decadencia de la democracia cristiana y de sus, digamos, herederos en los años 90 y 2000 y la búsqueda por parte de la Conferencia Episcopal Italiana de nuevas alianzas políticas. En este mismo sentido, hay que interpretar la famosa autopresentación de Silvio Berlusconi en el año 1994 como unto dal Signore, ungido por el Señor, como una voluntad de atraer sobre sí la atención de una Iglesia católica por aquel entonces claramente posicionada con la Lega. Pero como ya se ha dicho, la estrategia de Meloni va por otro camino genuinamente romano. La neorromanidad del régimen fascista, convertido tras la conquista de Etiopía en imperio italiano, ya ofrece un modelo lo suficientemente sólido como para no tener que recurrir a otros ejemplos históricos como el medieval. Un clarísimo ejemplo en este sentido es la recuperación política que está realizando el actual gobierno italiano de la figura de Gabriele D'Annunzio, uno de los inspiradores teóricos del fascismo, que, por cierto, el pasado 2 de junio fue citado 2 veces por el embajador de Italia en la fiesta nacional aquí en Madrid. Esta rehabilitación se ha llevado a cabo, por ejemplo, a través de una serie de conferencias organizadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores italiano en más de 20 institutos italianos de cultura de todo el mundo, incluido el de Madrid, de Maurizio Serra, el gran biógrafo del poeta-filósofo que tanto influyó en Mussolini. En su conferencia en el Instituto Italiano de Cultura de Madrid del año pasado, a raíz de la publicación de su último libro titulado significativamente El esteta armado, Serra comentò el volumen epistolar T.N.O.T. África, la seconda gesta d'oltremare, de Gabriele D'Annunzio, publicado en 1936. No me voy a detener en este escrito, pero es una absoluta justificación del colonialismo, del imperialismo, del racismo, sobre una base neolatina, y de hecho citó el propio Maurizio Serra esta frase de D'Annunzio: «No hago otra cosa sino interpretar la voluntad de mi raza unánime, el entendimiento de Roma». Fin de cita. Se podría seguir con otros ejemplos actuales de la reapropiación de la historia en Italia, pero también es interesante estudiar el caso francés. En el país vecino, el Frente Nacional, ahora llamado Reagrupamiento Nacional, lleva varias décadas recurriendo a un uso interesado de la historia y de la épica y, en concreto, al igual que la Liga Norte, de la Cruzada. Baste un solo ejemplo muy significativo. Hace tan solo 8 años, el 1 de mayo de 2017, el fundador y entonces todavía presidente de honor del partido, Jean-Marie Le Pen, acudió como todos los años a realizar un homenaje a Juana de Arco. De su discurso, el periódico Libération resaltó al día siguiente estos eslóganes: Macron es un anticristo, hace falta denunciarlo, el Islam es satánico y, por último, los policías defienden a los musulmanes. Pero lo más interesante es que Le Pen atribuyó una especie de proto-racismo a Juana de Arco, citando esta pregunta que se le hizo: Juana, el Señor nos obliga a amar incluso a nuestros enemigos. ¿Amáis vos a los ingleses? A lo que ella habría contestado: oui, chez eux, es decir, sí, pero en su casa. Para rematar el acto, Le Pen trazó una comparación explícita entre su hija Marine, actual líder del partido y quizá futura presidenta de Francia, con Juana de Arco. Cito a Jean-Marie Le Pen: existe una elección patriótica, la de una madre de familia comprometida con su país después de tantos años. Francia la elegirá como jefa del Estado. No es Juana de Arco, pero ella acepta la misma misión. Viva Juana, viva Marine, viva Francia. Curiosamente, el artículo del periódico progresista Libération termina con estas palabras por parte de su autor, Tristan Berthelot: están enfermos, están todavía en la Edad Media. Si vamos al caso español, es interesante analizar el partido Vox, cuyo propio nombre hunde sus raíces en una compleja recepción de la tradición medieval y franquista de la figura de San Juan Bautista, como he tenido ocasión de analizar en un capítulo del libro publicado recientemente. El 13 de abril de 2019, Santiago Abascal llevó a cabo un meeting, uno de los que tuvieron mayor repercusión mediática de ese año, en Covadonga. Allí, en un discurso lleno de alusiones épicas, se refirió a la vigencia histórica de la Reconquista como símbolo de la regeneración de España y sus valores. No me detengo aquí en analizar el discurso porque ha sido analizado de manera excelente por Alejandro García San Juan en un importante estudio de este discurso. Unos pocos días antes, el 19 de febrero de 2019, la sección de Vox de Ciudad Real distribuyó un cartel en el que un caballero medieval montado a caballo portaba una lanza con una bandera de España. El lema del cartel no podría haber sido más explícito: España es cristiana, no musulmana.
Con ocasión de la campaña de las elecciones andaluzas de 2019, el líder de la formación de ultraderecha apareció en un muy comentado vídeo montado a caballo, imitando la estética de un caballero medieval. En este vídeo, el eslogan era «La reconquista comenzará en tierras andaluzas». Pocos meses más tarde, Vox exigió cambiar la fecha del Día de Andalucía para celebrarlo el 2 de enero en conmemoración de la toma de Granada, entendida como culminación de la Reconquista. De manera coherente con esta posición, el 2 de enero de 2020, en Granada, el entonces secretario general de esta formación, Javier Ortega Smith, declaró: «La Reconquista no ha terminado». Esto me lleva a mi última sección, que es la necesidad de nuevas épicas. Como señala Clara Ramas en su introducción a su edición del 18 Brumario, Marx escribió con tan solo 19 años, cito, «Hoy ya no se puede escribir una épica». Como hemos visto, según él, solo se puede estar instalados en la sátira y en su carácter disolvente de toda recuperación histórica. Sin embargo, ¿es esto realmente así? ¿Sigue valiendo en nuestro tiempo? ¿Es posible que los movimientos emancipatorios actuales recuperen una mirada no destructiva hacia el pasado? ¿Es posible articular una cierta épica desde la izquierda? ¿Cómo se concilian revolución y memoria para no dejar esta última como patrimonio exclusivo de las derechas? ¿Podemos combatir a Meloni, a Le Pen, a Salvini o a Abascal en su propio terreno de juego? ¿Es toda melancolía necesariamente reaccionaria? En definitiva, ¿cuáles son los futuros del pasado? En ese sentido, es conveniente citar un pasaje de Santiago Albarrico en un importante texto en que analiza 3 diferentes clases de nostalgia, la propia de la edad, la reaccionaria incorpórea y la provechosa corpórea. Cito a Santiago Albarrico. «La izquierda ha acabado por negarse a volver la vista atrás, ni siquiera para ver si alguien la persigue. Se niega incluso a hablar del pasado en general, como si el pasado mismo, y no ya la nostalgia, fuese en sí mismo reaccionario. A veces me extraña que la misma izquierda que denuncia al capitalismo por su labor de zapa antropológica porque destruye formas de vida, sociales y naturales, muy valiosas y erosiona los vínculos corporales, se niegue a buscar en el pasado posibles futuros más sensatos. La nostalgia, en definitiva, ha sido siempre y sigue siendo el motor de la historia. No hay otra cosa. La Revolución Francesa y la Marcha sobre Roma, no lo olvidemos, fueron 2 proyectos de retorno al mismo pasado». Fin de cita. Irónicamente, una izquierda como la actual, que tiende a alejarse cada vez más del marxismo clásico, parece ser fiel heredera de Marx prácticamente solo en su negativa a mirar de manera fecunda y emancipatoria hacia el pasado. En realidad, ni siquiera en este gesto la izquierda sigue los preceptos del autor del Capital, pues recordemos que para despedirse del pasado era necesario hacerlo alegremente. Una izquierda que pierde cada vez más el sentido de la alegría y el sentido del humor, y que sospecha cada vez más de la libertad destructiva de la sátira, no es digna seguidora del proyecto del 18 Brumario. En efecto, esa izquierda, que muestra un tono cada vez más duro y sombrío en muchos de sus discursos, cuando mira al pasado lo hace de manera negativa, censora, correctora de los relatos historiográficos imperantes. Si, como sostiene Clara Ramas, la melancolía y la nostalgia son casi siempre peligrosas y a menudo reaccionarias, ¿es posible extraer una nueva ilusión de una mirada no nostálgica a nuestro pasado? En mi opinión, sí lo es. Y la única vía para lograrlo es forjar una nueva épica que nos conecte con la historia, aunque sea la historia antigua. Un magnífico ejemplo al respecto es el que están llevando a cabo en Francia la filósofa Barbara Stiegler y el historiador Nicolas Pebart, que estuvieron hace poco, por cierto, en el Círculo de Bellas Artes, con su espectáculo teatral titulado Democracia, que logra suscitar el entusiasmo de la izquierda a través de conexiones con la Revolución Francesa y con la antigüedad grecorromana. También en España existen ejemplos literarios magníficos al respecto que plantean la posibilidad de una vuelta épica y revolucionaria al pasado. Uno de los que más me han entusiasmado recientemente es el que se encuentra en el capítulo conclusivo de No a todo, de Guillermo Zapata, un excelente libro sobre el escándalo del Tamayazo, que hemos publicado en el Círculo de Bellas Artes y Lengua de Trapo, pero no lo digo por eso, que presenta una historia épica y revolucionaria de la ciudad de Madrid, desde San Isidro Labrador hasta el 15M. Y voy a leer un largo fragmento, ya para terminar, que presenta lo que considero un ejemplo de épica progresista contemporánea, en este caso para la historia de Madrid. Con esta cita termino.
Quería acabar este libro hablando de ese Madrid, recordando algunos de los episodios de su existencia y de sus mitos, sin pensar por ello que hay algo esencial que haga Madrid mejor o peor que ningún otro sitio, sino más bien para recordar y recordarme que, igual que sucedió en el Tamayazo, ese constante esfuerzo por invisibilizar ciertos lugares, ciertas vidas, ciertas historias, por producir pasiones tristes, por recordar que Madrid es imposible, irreformable, inalterable, es una estrategia. Y que ahí fuera hay mucha vida, mucha historia, muchas historias, muchas posibilidades y muchos caminos. Y que no todo está escrito, ni todos los tantos contados ya, porque la partida nunca se acaba. Y más aún, que la vida sigue y se extiende como siguió y se extendió antes y después del Tamayazo, en un tira y afloja constante entre la villa y la corte. Una villa que hace posible la vida a pesar y más allá de todo, que aflora de tanto en tanto como un torrente de agua ambivalente y compleja, pero llena de determinación, golpea como la espuma de una ola, y cuando esa ola parece deshacerse, lo que queda son sedimentos que se incorporan a una historia llena de interrupciones y bandazos. Esos sedimentos, los que damos por hecho, los que nos parecen normales ya hoy, son el patrimonio secreto de la villa que vuelve una y otra vez de manera sorpresiva, inesperada y arrebatadora a tomar lo que es suyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Valerio. Vamos ya con la última intervención de esta primera mesa de la mañana, con la profesora Marina Garcés. Discúlpame, Marina, que antes te cambio del nombre. Marina Garcés es profesora en la Universidad Oberta de Cataluña, es especialista en pensamiento crítico y filosofía política. Su trabajo se enfoca fundamentalmente en la construcción de lo común como alternativa ante las crisis contemporáneas, invitando a repensar la filosofía como una práctica transformadora a la vez que comprometida con la sociedad. Ha impulsado el proyecto colectivo Espai en Blanc, dedicado al pensamiento crítico y experimental, y entre sus libros cabe señalar Un mundo común, publicado en 2012, y Filosofía inacabada, en el 2015, donde reflexiona sobre la emancipación, la responsabilidad colectiva y nuevas formas de vida en común. La ponencia que nos va a presentar ahora se titula Marxismo apocalíptico. Muchísimas gracias, Paloma, gracias, Clara, por esta invitación, no solo a intervenir hoy, sino a compartir estos días de reflexiones y de encuentros. Y voy a terminar este primer bloque de la mañana intentando que el rato final hasta la pausa sea de lo más llevadero posible. Y creo que, a pesar del diferente registro de cada intervención, están surgiendo hilos en esta mesa que van también a propiciar que podamos tener una conversación final con todos vosotros. Una de las tesis, quizá de los clichés más que tesis más difundidas sobre la filosofía de Marx, es que esta sería como una versión secularizada de la escatología bíblica, ¿no? Esa idea de que la revolución correspondería al momento de la revelación en la temporalidad sagrada, en el tiempo de las escrituras. Respecto a ello, respecto a este cliché, a esta transposición, no sé si repetición, sino este esquematismo que transfiere una temporalidad, la temporalidad sagrada a la temporalidad revolucionaria desde la escatología, respecto a ello digo, y simplificando mucho, creo que también, digamos, de algún modo esta escatología en la que vendrían a resolverse todas las contradicciones se trasladaría hoy a la idea apocalíptica, a este tiempo apocalíptico que convierte la historia de una salvación en la historia de una condena. Es decir, estaríamos como en nuestro tiempo, en nuestro presente, en nuestra contemporaneidad, como en una especie de escatología invertida que desde el cliché respecto a Marx nos haría ver que, digamos, este marxismo escatológico como el signo positivo de nuestro tiempo apocalíptico. En mi intervención lo que quiero hacer es poner en cuestión este marco de interpretación escatológico-apocalíptico, sea de signo positivo o de signo negativo, a partir de un hecho quizá poco conocido
Seguro que habrá personas aquí que sí que lo conocen, porque no está escondido, pero está un poco colateral, que es el hecho de que en 1883, que coincide con la fecha de la muerte de Marx, Engels publica un ensayo sobre el libro del Apocalipsis. Es un texto de interpretación textual muy preciso, muy concreto, del libro al que él se refiere en todo momento como el libro de la Revelación, que es la otra manera como se conoce este texto. Y no lo deja, es decir, no es un episodio, no es un momento anecdótico, sino que en estudios que hay sobre este hecho es un hilo conductor de muchas de sus cartas, también de sus escritos sobre Schelling y de un último ensayo que publica en el año de su propia muerte, en 1895, que quizás es más conocido, y que se titula Contribución a la historia del cristianismo primitivo. Un texto que, como veremos, abunda, yo diría, no en las repeticiones históricas, pero sí en la búsqueda de paralelismos temporales entre hechos quizá disonantes, pero concordantes en algunos aspectos. Yo me voy a citar en la existencia de estos dos textos. De hecho, el segundo es una ampliación del primero, el de 1895 respecto al de 1883, y por lo tanto me voy a ir con ese segundo violín, como se definía Engels a sí mismo respecto a Marx, con mucho orgullo. ¿No? Él decía, no hay mejor orgullo que ser el segundo violín de un gran primer violín. Me voy a ir con el segundo violín siguiendo la pista de estos dos textos que me hizo conocer una nota al pie del reciente libro de Susan Buckmore, Año 1, publicado por ACAL el año pasado, y del que me puso en conocimiento el amigo Santi Eraso, que está aquí compartiendo lecturas con los amigos, que es otra fuente de conocimiento importante más allá del estrictamente académico. ¿Qué hace Engels dando vueltas al libro del Apocalipsis? ¿Tiene esto que ver o no con este cliché de que habría en el marxismo una cierta desacralización de la temporalidad escatológica y bíblica, o no tiene nada que ver con ello? Mi tesis aquí será que tiene muy poco que ver con ese cliché y que quizá por eso sería bueno desmontarlo. Y planteo esta pregunta que hacía Engels dando vueltas al libro de la Revelación, ahora ya tomaré más directamente la manera como él lo denomina, en un tiempo que, como decía al principio de mi intervención, para nosotros algo del Apocalipsis se ha vuelto, digamos, obvio, o está constituyendo la manera como damos carácter de obviedad a algo así como que nuestro tiempo sería un fin de los tiempos o estaría instalándose en unos tiempos del fin. Este dogma apocalíptico al que me referí en mi libro Nueva Ilustración Radical, un apocalipsis dogmático, en el sentido dogmático no solo que articula aparatos discursivos que se presentan como incuestionables, sino que también se autopresenta como algo que imprime de evidencia, de obviedad, aquello que se presenta y por lo tanto no se deja criticar. El dogmatismo es toda clausura a crítica y que imposibilita la crítica y por lo tanto el discernimiento, como definía ayer muy bien Felipe Martínez Marzoa, acerca de los hechos, de su contradicción interna y de su posibilidad de ser desentrañados y por lo tanto transformados. Pero volvamos a 1883. Desde hoy, con todas las simplificaciones y idealizaciones que caracterizan nuestra manera de mirar atrás y que Valerio acaba de mostrar con gran detalle algunas de ellas y sus efectos perniciosos sobre las configuraciones políticas reaccionarias contemporáneas, imaginamos a menudo a esos, y yo creo que ahí la nostalgia de las izquierdas abunda mucho en ello, imaginamos a esos habitantes del siglo XIX como participantes entusiastas en la experiencia del progreso, algo que habríamos perdido nosotros, los tristes habitantes de nuestro mundo que se acaba. Hay esa contraposición entre el pasado del progreso y el presente de la decadencia, de la extinción, del colapso, de nuestro apocalipsis convertido en la evidencia de nuestros tiempos. Pero si vamos a ese momento, si vamos a muchas de las manifestaciones culturales, literarias, pictóricas, culturales y también al hecho mismo de que
Engels y otros están leyendo con mucha atención el libro del Apocalipsis, veremos que esta también autoevidencia del progreso no es tan clara, y pienso que la primera intervención de hoy también ha entrado ahí a mostrar que esa idea, esa ficción del progreso en realidad tiene mucho de una ficción construida sobre una experiencia muy concreta de cómo la mercancía y su proliferación está cambiando cosas que parecen ir a mejor. Pero si vamos a muchos de los fenómenos culturales del momento, nos encontraremos, por ejemplo, con la obra de un Turner que dedica cuadros y cuadros a la muerte sobre un caballo blanco, a esa idea del jinete sobre un caballo pálido que viene a definir, a dibujar las imágenes de nuestro tiempo. Os invito a ir buscando todas estas imágenes si queréis, y si no, en otro momento, pero Turner se dedica no solo a pintar paisajes y cielos de colores, sino ese Apocalipsis, ese caballo blanco. William Blake dedica dibujos y dibujos, ¿no? Todo esto en los años de este siglo XIX, supuestamente progresista, a las visiones del Apocalipsis y todo su repertorio. La serie de Odilon Redon, que son una serie de dibujos también sobre el Apocalipsis de San Juan a finales del siglo XIX y que se prolonga hasta los dibujos de Kandinsky sobre los jinetes del Apocalipsis. Y, por ejemplo, yendo al campo de la literatura, Mary Shelley, a la que leemos sobre todo y muchas veces por Frankenstein, tiene una novela distópica, The Last Man, El último hombre, que es una novela de 1826, que ya es una novela en la que presenta unas historias a un protagonista tras un fin del mundo causado por una plaga. Es decir, elementos culturales que por alguna razón pensamos que son como la distinción, lo específico de nuestro tiempo, de nuestro triste y desgraciado siglo XXI, y que en ese pasado, ¿no?, del XIX progresista estaban impregnando toda una manera de visionarse y de sentirse en un espíritu del tiempo que, por supuesto, después el siglo XX, entre esta poética apocalíptica que combina la estética de lo sublime con una representación entre simbólica y concreta de la experiencia del horror, pensemos también aquí en Goya, se prolongará después en el siglo XX con que sería todo el repertorio de la poética de la catástrofe a través de la Primera y de la Segunda Guerra Mundiales. Es tan omnipresente en este fin de siglo, del siglo XIX, el repertorio apocalíptico, que hay un ensayo, también es un ensayo un poco testamentario de D.H. Lawrence, titulado Apocalipsis, en el que dedica más de 100 páginas, de algún modo, y lo diré muy coloquialmente, a decir que está harto de tanto apocalipsis, ¿no? Que es ese lugar. Él hace una distinción entre tipos de religión, la del amor y la del terror, la que sería esa que invita a imaginar esos vínculos que están por crear, y esa que, de algún modo, está atenazando, él dice, a las masas, también otra figura que está emergiendo en ese momento, a vivirse desde el miedo al castigo, desde el miedo a la condena, y hace un texto, con eso termina su trayectoria literaria de H. Lawrence, contra el apocalipsis, ¿no? Basta ya de predicar apocalipsis. Por lo tanto, volviendo a 1883 y a Engels escribiendo sobre el libro de la Revelación, no lo está haciendo solo, no está ahí en un momento solamente ligado a su biografía de origen en su infancia y juventud en una familia muy religiosa, pietista, estricta. No está solo, digamos, releyendo su biografía personal, sino que está también dialogando con un tiempo. ¿Y qué encontramos en el texto de Engels? Si vamos al texto en concreto, y tomaré algunas expresiones tanto del texto de 1883 como del de 1895, que es una ampliación del primero. Pues de entrada lo presenta así, y leo unas palabras suyas. Dice: en vez de ser el más oscuro y misterioso, es el libro más simple y más claro de todo el Nuevo Testamento. O sea, él va a buscar luz, va a buscar claridad, va a buscar algo que presenta así de esta forma tan evidente. Es un texto, según Engels, que arroja luz
Es el espejo, utiliza esta expresión, el espejo de lo que era la cristiandad en sus primeros años de existencia. Por lo tanto, no le da un valor profético, no le da un valor simbólico, sino un valor histórico y descriptivo. Es un texto que nos cuenta esa cristiandad que todavía no se nombra del todo a sí mismo, que no está todavía contenida en la doctrina ni en la articulación discursiva, ideológica y doctrinal que dará después forma a eso que nosotros solo podemos ver a través de ello, sino que nos permite acercarnos con ese espejo a la inmediatez de una experiencia histórica de unas gentes que todavía de manera amorfa, de manera abigarrada, un poco, ¿no?, esa villa que invocabas tú aquí al final, eso que todavía no ha tomado ni forma institucional ni cuerpo doctrinal, está experimentando. Por lo tanto, para él, el valor de este texto es acercarnos a este momento predoctrinal del cristianismo o de la cristiandad. Él habla de la cristiandad porque el cristianismo todavía no tiene este ismo tan constituido, en el que, dice él, no ha tenido todavía la elaboración doctrinal por parte de los pensadores romanos. Y aquí volvemos a Roma, pero una Roma vista ahora no como eso que hay que repetir, sino eso a través de lo cual hay que ir a buscar algo otro, porque dice Engels: si Filón puede ser el padre doctrinal de la cristiandad, Séneca sería su tío, que es una expresión, y habla todo el tiempo en este tipo de expresiones, ¿no? Pues Séneca, el tío de la cristiandad, pues vamos a atravesar el marco que no nos deja ver lo que pasaba en ese momento. En ese momento, en esta cristiandad predoctrinal, dice Engels, no hay pecado original, por lo tanto, el Apocalipsis no está pensado o no está escrito o no está siendo narrado en términos de condena-castigo, no es un mensaje de redención, de salvación. No hay pecado original, no hay dogma de la Trinidad, ni hay Espíritu Santo, es decir, los pilares mayores de lo que después conocemos como cristianismo. Dice él, nuestro Apocalipsis tampoco conoce el dogma del pecado original ni la justificación por la fe. ¿Y qué es entonces? Es el momento de la propaganda activa, la lucha del enemigo de dentro y de fuera. Es decir, esa cristiandad primitiva ni es una comunidad originaria, ni una unidad, ¿no?, de un alma todavía tocada por lo que será la historia. Es decir, no va a buscar una ancestralidad pura, una idealización del pasado, también en referencia a la ponencia de Clara de hace un momento, sino todo lo contrario, es un momento de lucha activa, es un momento de propaganda activa en el que hay un enemigo que constituye algo común a gentes que no tienen nada en común. Este es un poco el punto de partida de lo que Engels está leyendo. ¿Por qué hay entonces todo ese aparato profético apocalíptico en este texto? Y Engels también dice, no hace falta seguir estas vaguedades ni esperar que se cumplan 1800 años después. Descarta, como lo que hoy llamaríamos literatura de género, todo el aparato profético apocalíptico del texto. Dice, estos son copias recurrentes del libro de Daniel y todo lo que ha sido una tradición del género apocalíptico que se copia a sí misma. Por lo tanto, es un déjà vu, es como eso, ¿no? Es literatura de género, sirve para contar unas cosas, pero no está diciendo nada que nos tenga que interesar, solamente es el vehículo de expresión de algo que él define como la cristiandad en su forma más cruda, no pura, cruda, así, ¿no? Es ahí donde no tiene todavía una idealización. Y la define de esta manera la forma más cruda de la cristiandad. Dice, lo que existe allí en ese momento en el que no hay ni ética ni dogmática es el sentimiento de que se está en lucha contra todo un mundo. Yo pienso que es la expresión clave de este texto, se está en lucha contra todo un mundo, por lo tanto no es el anuncio de otro mundo en el sentido profético, sí la lucha por otro mundo en este mundo o contra todo un mundo, y la convicción, dice él, de que de esta lucha se saldrá vencedor. Por lo tanto, de que se está en lucha contra todo el mundo y de que esta lucha se saldrá vencedor. Por lo tanto, otra épica posible, como invocabas, Valerio, hace un momento. Y él le da todavía un componente más ético, casi guerrero, casi... porque dice concretamente esto, dice, es un ardor guerrero y una certeza de vencer que han desaparecido completamente entre los cristianos de nuestros días y no se encuentran ya más que en el otro polo de la sociedad, entre los socialistas.
Entonces, aquí viene, por supuesto, el por qué Engels está leyendo todo esto, buscando no una repetición histórica, diría yo, sino un paralelismo. Un paralelismo es distinto, quizá también serviría para abrir otra manera de relacionarnos con estos futuros pasados por los que tú preguntabas. ¿No? Los paralelismos son a la vez repeticiones y disociaciones, ¿no? Hay algo que se encuentra y algo que no se encuentra en esa manera de volver o de retomar momentos, en este caso el momento revolucionario entendido de esta manera. ¿Y de qué está hecho este paralelismo? En el texto de Engels, que es muy descriptivo, como digo, desecha todo el aparato profético apocalíptico y esa descripción, este espejo que nos permite ver. Dice él, confusión. Es decir, este momento de lucha contra todo un mundo no es un momento de unidad y de autoconciencia, de una sola, ¿no?, manera de constituirse como sujetos. Todo lo contrario, dice, hay confusión, y describe la multiplicidad de sectas del momento, de gurús, de profetas, ¿no?, toda esa confusión. De necesidad, no es un momento de experiencia colectiva, de esa libertad invocando un cambio, no, dice, es un momento de extrema necesidad, porque dice, son los laboriosos y los agobiados quienes se sienten en lucha, incapacidad y con la capacidad de vencer en su lucha contra todo un mundo, y de fragmentación respecto a los intereses de todos estos, de todas estas gentes en lucha. Dice, son palabras suyas, no había de ninguna manera una vía de emancipación común para tan diversos elementos, para estos distintos grupos con intereses divergentes e incluso opuestos. Por lo tanto, también esa idea de que cuando hay una autoconciencia de un sujeto que ya sabe, ¿no?, desde dónde encarna una posición en una lucha entre contradicciones, también habría una confluencia de intereses, dicen, no, eso no está ahí, no es lo que constituye el motor de la lucha. Y añade, en el texto de 1895, para todos ellos el paraíso perdido estaba en el pasado. O sea, también hay un motor, ¿no?, una pérdida, algo que ha quedado en el pasado, pero que no está siendo invocado desde la pulsión de idealización de este pasado, de la idealización nostálgica, sino precisamente como motor de lucha contra ese mundo, el Imperio Romano en sus distintas expresiones, que ha hecho de la pérdida su única condición común. Por lo tanto, en el marco de este paralelismo entre la cristiandad primitiva y el socialismo, que está buscando Engels revitalizar como un momento de lucha y de combate activo, la diferencia que habría entre estos dos momentos no es tanto que unos miren hacia el pasado y otros puedan mirar hacia el futuro. De hecho, no hay en ningún momento del texto una invocación de imaginarios de futuro. Quizá ayer Felipe Martínez Marzoa decía esto, ¿no? No hay nada menos futurológico que cierto Marx, y aquí podríamos añadir Marx y Engels, sino que la diferencia estaría en dónde se sitúa, ¿no?, ese mundo por el cual se lucha contra todo un mundo. Entonces, por supuesto, la solución religiosa para Engels no es la solución, porque sitúa ese mundo por el que se lucha en otro mundo, la idea de otro mundo, que también en el otro mundo es posible, se recuperó supuestamente desde las plazas, pero en el fondo seguía invocando otro mundo. Y dice Engels, en el caso del socialismo no se trataría de otro mundo, sino de luchar contra todo un mundo en este mundo y por este mundo, ¿no? Es un poco la distancia y a la vez la confluencia entre estos dos momentos. Roland Boer, que es un especialista en la lectura de todos estos textos de Engels, resume así la mirada de estos textos. Dice, en vez de manifestar un marxismo apocalíptico, su interés en la revelación sigue otro camino, que contribuiría a su argumento de que el cristianismo primitivo fue un momento revolucionario cooptado por el Imperio Romano, ¿no? La cooptación romana de ese momento revolucionario como aquello que acaba constituyendo un marxismo que desactiva toda posibilidad de revolución y un cristianismo, por lo tanto, desactivado. Mi punto de llegada en toda esta lectura y el hecho de haberla traído aquí para aportarla a las discusiones de estos días,
más allá de la anécdota de Engels, de este segundo violín leyendo el libro de la Revelación en 1883 y en este final del siglo XIX, supuestamente progresista y quizá no tanto, para mí el interés de toda esta lectura es la pregunta que quiero compartir como final de mi intervención. Quizá más que desacralizar la escatología, que es este intento que según el cliché de la lectura de Marx hemos ido trasladando a través de ciertas izquierdas basadas en la idea de revelación-salvación, aunque haya ido cambiando su concreción histórica, pero sigue alimentando ciertas ideas de revolución. Mi pregunta sería, más que desacralizar la escatología, ¿no podemos desescatologizar el Apocalipsis? Que creo que es lo que la lectura de este texto de Engels permite hacer y creo que es lo que Susan Buck-Morss en su libro, y recomiendo mucho su lectura, Año 1, propone en la manera como se acerca a este origen que no es un origen, en este Año 1, que no era un 1 para nadie de los que estaban viviéndolo, ni pensándolo, ni luchando en él contra todo un mundo. Y pienso que es algo que también nos podríamos aplicar hoy precisamente para desactivar este dogma apocalíptico que impregna hoy nuestras maneras de hacer experiencia de nuestro tiempo, desde las derechas neorreaccionarias, pero también desde las izquierdas nostálgicas por un lado y catastróficas en muchas ocasiones por otro. Leo una cita de Susan Buck-Morss y voy terminando. Dice ella, la multiplicidad de las formas de pensamiento va en contra de las necesidades del pensamiento institucionalizado, es la clave de lectura del libro y es la clave de la manera como Engels se acerca a este momento primero, no fundacional, porque no es fundacional, es primitivo, es primero de la cristiandad predoctrinal, es una multiplicidad de formas de pensamiento que va contra las necesidades del pensamiento institucionalizado, dice ella, ya sea por parte del imperio, ya sea por parte de la Iglesia. Lo que está en juego finalmente, y por eso el libro del Apocalipsis es también el libro de la revelación, es decir, de una manera de poder interpretar y de ver algo más allá de lo que se ve, por lo tanto de poder leer los signos. Esto es la condición profética, pero profética no como lo que anuncia lo que va a pasar, sino lo que permite leer lo que se ve de forma no obvia, no dogmática, no literal. Por lo tanto, un ejercicio contra la literalidad de nuestro tiempo, que si alguna cosa es el Apocalipsis, si la entendemos como un mensaje de extinción, sería precisamente la extinción de toda interpretación posible en disputa con las obviedades y los dogmatismos de nuestro tiempo. Y acabo con una imagen de Didi Huberman. Hay una exposición en París, precisamente este año, en la Biblioteca Nacional de Francia, dedicada al Apocalipsis, otra vez, ¿no? Una grandísima exposición a la francesa con desde documentos maravillosos medievales, ¿no? Todo tipo de escrituras y reescrituras del Apocalipsis, pero también de maneras contemporáneas de leerlo. Y en el catálogo de esta exposición, que os recomiendo mucho, Didi Huberman habla de que el Apocalipsis sería la disyunción visual entre el ver demasiado y el no ver nada, ¿no? La disyunción visual entre el deslumbramiento, ese encegamiento que a veces nos maravilla, nos fascina y nos puede, ¿no?, llevar a según qué tentaciones muy peligrosas, pero también ese no ver nada que se ha convertido en nuestra normalidad. No vemos nada y vemos demasiado todo el tiempo, ¿no? Pues abrir esa disyunción, estar en este gozne roto entre el ver demasiado y el no ver nada, es poder empezar de nuevo a leer. Y esta es la invitación, pienso, que nos hace Engels releyendo este texto y que podemos retomar para aplicar a nuestros días. Gracias.